presidencial. O sea, hablábamos de una entre 14, pero se da el caso de que has sido la candidata presidencial, has tenido una exposición particular, claro, eres más conocida que los otros 13. Y además en Tacna, hace unos días, lanzaste una frase, ¿no? Porque vamos a llegar a la presidencia y a Palacio. Y claro, como leía hoy día en El Comercio, la primera persona del plural, llegaremos, dice nosotros. Y eso puede entenderse como una alusión al Frente Amplio en el caso del poder, pero a Palacio llega una persona. Cuando dices llegaremos a Palacio, suena a que te estás lanzando tú. Mario, sobre eso he sido absolutamente clara. Lamentablemente los medios de comunicación no siempre toman nuestras declaraciones de manera integral. Lo que he dicho sí en Tacna como parte de esta gira de agradecimiento por el voto y la confianza ciudadana, de anuncio de que el Frente Amplio va a seguir trabajando. No es que acabadas las elecciones nos vamos de vacaciones y volvemos en 2021. También hemos dicho que vamos a trabajar para consolidarnos como alternativa de gobierno y ser gobierno en 2021. Sobre mi papel en particular, yo de manera personal sí tengo la voluntad de volver a ser candidata presidencial, pero eso se verá en su momento y a través de los mecanismos democráticos que el Frente Amplio establecerá. No a lo Kenji lanzando... No al caudillismo, no a la imposición de candidatos por ninguna circunstancia. Yo me someteré a los procesos que el Frente Amplio determine en ese momento y probablemente, ojalá, estoy segura que sí habrán otros candidatos y candidatas del Frente Amplio. Competiremos democráticamente. Mientras tanto sigue siendo congresista. Así es. Y acaba de producirse una votación, ya que no una elección muy importante. ¿Cómo votaste para el Defensor del Pueblo? Con toda transparencia, Mario, yo voté a favor de la candidatura de Eduardo Vega. Lamentablemente no se alcanzó el número requerido de votos y sí voté en contra de la otra candidatura. Y te explico por qué. Por favor. Habiendo tomado conocimiento del rol, no sé si irregular, pero por lo menos sospechoso, vamos a decir, complicado, poco claro, inquietante. Muchas gracias, Mario. Esa es la palabra exacta. Sobre el rol del señor Soto Ballenas en su cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura y en tanto presidente, ratificando, por ejemplo, al fiscal Dante Farro, cuando ya se conocía sus estrechos vínculos con el señor César Álvarez, ¿no? Que impedía que hubiera una investigación seria, exhaustiva, y más bien bloqueando la posibilidad de que la fiscal, que sí estaba investigando el caso, ¿no?, pudiera continuar en él. Entonces, ese tipo de cosas personalmente no me daban la seguridad de que fuera la persona idónea para un cargo tan importante. Y no parece que en 10 días esto vaya a solucionarse. Sería, digamos, absurdo llevar de nuevo a uno de los dos candidatos para maltratarlo con una votación que pierda. En términos formales, la comisión tiene 10 días para proponer ya sea una nueva... Tenía 10 días, eso como 8. Bueno, 8 días para proponer ya sea una nueva propuesta, habla de la redundancia, o también eventualmente volver a plantear a uno de los dos candidatos que ya fue votado. Pero yo percibo, Mario, lamentablemente que no hay una real voluntad política de parte de algunas bancadas, en particular la fujimorista, de elegir ahora al Defensor del Pueblo. Y probablemente porque, claro, con el número de votos, de curules que han obtenido para el próximo Congreso, entonces estarán asumiendo que les conviene postergar un poco esa decisión para poner a alguien que sea de su mayor agrado, ¿no? ¿Y cuál va a ser el rol de la bancada del Frente Amplio en la nueva representación nacional, la que se instala después o a partir del 28 de julio? ¿Van a seguir en alianza con Acción Popular, por ejemplo? ¿Participarían de alguna manera, si es que quien llega al poder es Peruanos por el Cambio, en una bancada, digamos, no anexa, sino no tan distante, no como una oposición declarada del Ejecutivo? No, ya hemos anunciado y nos hemos ratificado en ello que en cualquiera de los dos escenarios vamos a hacer oposición vigilante, fiscalizadora, propositiva también, por supuesto, levantando las mismas banderas que planteamos en campaña electoral, algunas de las cuales creemos se pueden aprobar, otras ciertamente tendrán que esperar, pero por las cuales seguiremos trabajando, como el tema de la soberanía energética, la recuperación del uso del gas para los pueblos, en particular del sur, la reforma del sistema político electoral, que será una de las primeras cosas que impulsaremos eso es posible decididamente que se impulse en este nuevo Congreso. Así es, es una de las cosas que ya hemos dicho como bancada, porque hemos tenido ya por lo menos una reunión
conjunta, que es una de las cosas que vamos a impulsar decididamente desde el principio, y digamos, alrededor de esta agenda, soberanía energética, reforma del sistema político electoral, derechos laborales, etcétera, estamos por supuesto dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas u otros congresistas de algunas otras fuerzas políticas, ¿no? Dependiendo de cada agenda y de cada coyuntura. Eso se verá en su momento. ¿En la alianza con Acción Popular es una posibilidad? Entiendo que la voluntad tanto nuestra como de Acción Popular es más bien afirmar su identidad, ¿no? De cada bancada, de cada grupo político, pero eso no descarta la posibilidad de un trabajo conjunto alrededor de algunos temas, pero en todo caso creo que eso le corresponde evaluarlo a las futuras bancadas respectivamente, ¿no? No me atrevería a decir que desde ya que vamos a llegar a tal o cual acuerdo, ¿no? Se verá en función de una agenda parlamentaria que nosotros estamos definiendo. De hecho, el lunes tenemos una nueva reunión con la bancada para seguir profundizando esta discusión. ¿Qué piensas de la propuesta de declarar en emergencia la ciudad de Lima, que ha deslizado la señora Fujimori? Como lo he dicho en otros momentos, creo que una medida de esta naturaleza de manera aislada no resuelve el problema, incluso puede agravarlo y complicarlo, ¿no? Como parte de una estrategia integral en la cual hay todo un trabajo previo de investigación, identificación de bandas, malhechores, etcétera, que tú vas a capturar, ¿no? Facilitado el escenario por un estado de emergencia, tiene sentido, pero el estado de emergencia per se no te resuelve el problema. Entonces, que nos expliquen los candidatos cuáles son sus estrategias, ¿no? De manera integral para la seguridad ciudadana, pero en particular para Lima, ciertamente, donde hay donde este problema se vive de manera muy álgida. Pero sobre eso, Mario, también, o sea, ¿cómo la señora Fujimori, con qué autoridad moral podría hablarnos de combatir la delincuencia y la corrupción si es tan permisiva con su entorno más inmediato? Y volvemos al caso del señor Ramírez, porque, Mario, nuevamente, esto se conocía desde el 2014, ya una procuradora, ya el Ministerio Público había denunciado al señor Ramírez por lavado de activos y es más, había pedido levantamiento de su inmunidad. Por eso a mí me ofende, me parece una burla de cara al pueblo peruano que la señora Fujimori diga, bueno, mientras no haya indicios serios, el señor Ramírez va a seguir en sus funciones. ¿Indicios serios? O sea, ¿qué más quería? Si ya la Procuraduría y el Ministerio Público habían pedido investigación, habían pedido levantamiento de la inmunidad. Y otra cosa que me parece... que por asepsia debiera haberlo apartado del cargo tiempo atrás. Pero por supuesto, o por lo menos no mantenerlo en un cargo tan importante como la Secretaría General. O sea, no era cualquier militante respecto al cual tú finalmente puedes decir, bueno, no sé, no tengo mayor conocimiento. Era su secretario. Por favor, el que le financia los locales, el transporte, los carros. O sea, no es cualquier persona. Y por eso me parece aún más ofensivo y una burla realmente de cara al país que diga, no tenía conocimiento, nunca le he preguntado sobre sus propiedades y sus bienes. Mario, si tú fueras presidente de un partido político y tu secretario general y principal financista es denunciado por lavado de activos, no le preguntas por lo menos, oye, ¿y de dónde viene la plata que me estás dando para financiar? O sea, creo que es una cuestión de sentido común. A lo que voy es que la señora Fujimori ha demostrado que es sumamente permisiva y hasta incurre en complicidad frente a este tipo de casos. Entonces, ¿con qué autoridad va a venir a hablar de combatir la inseguridad ciudadana y la delincuencia? Como dice un dicho popular ya bastante extendido, o sea, para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno, ¿verdad? Y no ir a colocarlos al gobierno. Entonces ahí un poco preocupante, ¿no? De la sugerencia de Hernando de Soto, primero de la existencia, la presunta existencia de un sendero verde, unos exterroristas que han devenido ecologistas y que, digamos, están agrupados, ex-emerretistas, ex-senderistas, reservistas, y con los que habría que dialogar. Primero, ¿crees que existe tal cosa como un sendero verde? Y segundo, ¿te parecería una buena idea dialogar con ellos? Mira, honestamente, Mario, cuando se trata de las declaraciones del señor de Soto, no sé si indignarme o reírme, ¿no? Porque hay dos alternativas. O cuando habla de este sendero verde que estaría incursionando en conflictos socioambientales, está pretendiendo abundar en la criminalización de esos movimientos ciudadanos que tú puedes discrepar con ellos, pero tienen el legítimo derecho de salir a protestar en defensa de su medio ambiente, de su agua, de sus actividades productivas. Es decir, motejarlos de sendero verde es
Claro. Agregarles un ingrediente de criminalización. En una lógica y casi una política de criminalización que varios otros políticos ya han estado implementando. Cuando, por ejemplo, me parece que fue uno de los directivos de la Sauder, dijo que había efectivamente, ¿no?, terrorismo involucrado en las marchas contra el proyecto Tía María, a lo que estaba jugando era criminalizar esa legítima protesta social que lamentablemente luego devino en violencia, precisamente porque hay personas que en lugar de buscar tender puentes de diálogo, asusan el conflicto con este tipo de declaraciones. Entonces yo no sé si el señor de Soto está jugando a eso, a criminalizar para luego con mayor legitimidad poder reprimir, o si está ya pecando de una ignorancia absoluta, porque tal vez en muchos temas parece que fuera lo segundo, ¿no? O sea, una cosa son los méritos también cuestionados académicos del señor de Soto, pero conocimiento de la realidad es evidente que no tiene. Y realmente a mí me parece alucinante, no encuentro otra palabra, que la señora Fujimori lo haya propuesto como una especie de zar de la formalización de todos los sectores donde hay informalidad. O sea, ¿qué es eso, por Dios? Hablemos en todo caso de ordenamiento territorial, hablemos de diversificación productiva para generar empleo, para empezar a formalizar a distintos sectores con políticas focalizadas, pero eso de un zar que va a venir con una varita mágica a formalizar a todo el mundo, no, ya realmente me parece una barbaridad. Para terminar, y ahora que ya estás en campaña, la pregunta no puede tener la connotación que parecía tener antes, en el sentido de bajar tus opciones electorales. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en Venezuela? La manera como Maduro está reaccionando frente al hecho de que hay una mayoría opositora en el Congreso y le está recortando sus funciones, frente al hecho de que están tratando de sacar adelante una iniciativa revocatoria y entonces declara el Estado una emergencia para evitar que eso pueda ocurrir. ¿Te sigue pareciendo una democracia? No, es sumamente preocupante lo que está pasando en Venezuela, porque además la oposición tiene el legítimo derecho de recurrir a un mecanismo constitucional como el referendo revocatorio, y que el señor Maduro debiera aceptar y en todo caso someterse al plebiscito popular, ¿no? Como lo hizo incluso su antecesor, Hugo Chávez. Entonces sí resulta sumamente preocupante, Mari, lo que está pasando allá, pero... la calificación de lo que está pasando allá. No olvidemos, Mario, o sea, por mucho preocuparnos por lo que pasaba en Venezuela, y ciertamente nos preocupa y hay que preocuparnos, hemos permitido que el fujimorismo esté a puertas de ser gobierno. Y creo que es tan o más riesgoso lo que podría pasar. Preocuparse de lo que pasaba en Venezuela, por no llamar a las cosas por su nombre. Lo que podría pasar en el Perú, ¿no es cierto?, es tan o más riesgoso que lo que podría pasar en Venezuela. O sea, Mario, yo creo que en este momento, y si quieres vuelvo a tu programa a hablar de Venezuela y de Brasil y lo que tú consideres, pero creo que en este momento nuestra principal preocupación debe ser la posibilidad, repito, de la restitución y despliegue de un narcoestado en nuestro país. Y ante eso no podemos estar pues impasibles ni neutrales. Bien, nos hemos extendido unos cuantos minutos y otro noticiero. No importa, me están diciendo la producción. Bueno, entonces... Mil perdón. Una más. ¿Tú no crees que el hecho de no haber llamado dictadura, como muchos estamos convencidos que debiera ser catalogado el régimen en venezolano, afectó tu candidatura? No, Mario, porque en primer lugar, yo dije siempre lo que pensaba y he sido coherente y consistente en mi posicionamiento sobre este y otros temas, y creo que eso también lo ha valorado la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque nunca he negado, sino todo lo contrario, he admitido y he rechazado las violaciones de derechos humanos. Claro, pero todo eso se engloba en conceptos. Entonces, cuando te han pedido, cuando te hemos pedido, porque yo mismo te lo he pedido también, ¿es esto una democracia o una dictadura? Hay un cierto congelamiento para denominar efectivamente dictadura a lo que... Lo que pasa es que desde mi punto de vista, pero ese creo que es un debate finalmente hasta más académico, ¿no? Y habría que invitar aquí a algunos politólogos, no habiéndose producido un golpe de Estado propiamente, solamente no los golpes sé si configura una dictadura. Instauran las dictaduras. Y sin embargo, eso no significa que uno no vea con enorme preocupación, y lo he dicho aquí en tu programa y lo digo nuevamente, la violación de derechos humanos, el recorte de las libertades de prensa, etcétera, etcétera. Y eso, Mario, lo he dicho, podríamos revisar mis declaraciones. Sí, la preocupación la has señalado, pero eso está al lado de, por ejemplo, cuando dices que es inquietante el candidato a la Defensoría del Pueblo que no actuó de acuerdo a determinados cánones cuando estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que yo digo es dar el paso adicional y llamar a las cosas
conceptualmente por su nombre, pero evidentemente seguimos teniendo, y esto es saludable. Un debate en todo caso conceptual, con una mesa de politólogos para discutir sobre ese tema, pero yo creo que lo importante, lo que tiene que quedar claro, Mario, una vez más, es nuestra voluntad como Frente Amplio de fortalecer la democracia, defender los derechos humanos. Y para terminar, Mario, para nosotros eso no solamente es un rollo, creo que lo hemos demostrado en la práctica y en los hechos, procediendo a elecciones ciudadanas abiertas para elegir a nuestros candidatos, defendiendo siempre los derechos humanos, alzando la voz cada vez que se ha vulnerado el derecho a protesta de los ciudadanos peruanos que han terminado incluso asesinados por ejercer su derecho a libertad de expresión. Hemos sido los únicos desde el Frente Amplio que hemos alzado nuestra voz y lo seguiremos haciendo. Muy bien, muchas gracias a Verónica Mendoza por esta conversación y te tomamos la palabra para seguir conversando de otros temas, no solamente relacionados con el Perú, sino con Latinoamérica en general, en futuras entrevistas. Gracias. Gracias. Buenos días, nos vemos el lunes.